Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con las personas que están detrás del libro, es decir, no son el autor, no son el libro, normalmente nos comunicamos con ellos, son los que dan la cara, pero detrás de ellos hay muchísima gente que hace el trabajo para que podamos tener contacto. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo a Marco Moctezuma, quien es subdirector de Distribución y Promoción Editorial de la UAM. Él es el encargado de que, bueno, pues estemos en librerías, en ferias, pero no solamente es eso. Marco, bueno, pues tiene una larga trayectoria de la cual aquí traigo una breve reseña. Estamos transmitiéndolo a través de Face Live, de Interlínea Cultura Editorial. Y bueno, pues la gente que nos está viendo, bueno, pues también agradeceremos si nos pueden hacer preguntas. La idea es platicar con Marco. No se trata de que yo le haga una entrevista, luego cuando no hablan acabo hablando yo mucho y no se trata de eso, sino se trata de que ustedes conversen con él. Bueno, pues Marco egresó de la licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y luego de diversas experiencias laborales entra entre las que se encuentra la librería popular, Polipopular y librería Independencia, en las que inicia su formación como librero. Llega hace 32 años a la UAM Xochimilco, 32 o más, yo creo que más. 38, esto está viejo el asunto, sí yo te iba a decir. 38 años a la Unidad Xochimilco. Él era el librero que estaba ahí en la Unidad Xochimilco y logró que la librería tuviera un posicionamiento muy importante, y por lo mismo pues se va a la Rectoría General a vincular a todas las librerías y el espacio de distribución de nuestra universidad. En 2008, bueno, pues es justo cuando empezamos este asunto de la red de publicaciones de la UAM, y queda ahí ahorita como subdirector de Distribución y Promoción Editorial de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, y está a cargo de la participación en conjunto de toda la universidad en ferias del libro, realizando diseño, montaje y atención del stand y de las personas que siempre vamos. Marco es realmente un librero con el que podemos tener una vinculación al libro gracias a su actitud que tiene como un verdadero librero, no como un vendedor de zapatos, sino es realmente un librero que nos permite conectarnos con eso. Bueno, pues Marco, pues empecemos a hablar un poquito qué es ser librero. ¿Qué es ser librero? Bueno, los libreros son estos artículos, bueno, estos muebles que diseñan los carpinteros. No, no es cierto. No, ¿qué es ser librero? Pero yo diría, ¿qué es ser librero de publicaciones universitarias? Por lo que vemos en la universidad. Sí, porque finalmente es una cuestión que tiene características específicas. No es lo mismo organizar una librería universitaria que organizar una librería comercial, ¿no? Yo digo, bueno, las dos tienen la responsabilidad de generar los recursos que nos permitan sostenerse y mantenerse funcionando, pero en el caso de las librerías universitarias está el doble compromiso, porque no solamente es mantener este flujo de recursos para seguir funcionando, sino la responsabilidad que tenemos porque estamos manejando recursos públicos, ¿no? Las universidades dependemos de un subsidio federal y entonces tenemos que dar cuentas
sobre este uso de recursos. Finalmente son los impuestos que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Entonces, ser librero universitario implica una mayor responsabilidad, pero además hay una particularidad en el caso de las librerías universitarias, y es esto, tener que responder a un compromiso que la institución hace para tener espacios de venta dentro de sus instalaciones. No se le está dejando a la iniciativa privada la responsabilidad de montar un espacio de venta de publicaciones. Se está asumiendo también como parte de los gastos, yo no diría gastos, corrijo, la inversión que está haciendo la universidad por tener un espacio de venta de publicaciones que deben de servir para la formación académica de sus estudiantes, para reforzar los trabajos de investigación que la institución se hace y para dotar también de publicaciones que nos den la posibilidad de reflexionar sobre nuestra realidad, imaginarnos futuros posibles, ¿no? Y allí no solamente están los libros académicos, también están los libros los libros de ficción, los libros de creación literaria, los libros incluso de arte, ¿no? Que están destinados al gran público, ¿no? No solamente al público estudiantil y académico de cada una de las instituciones. Entonces, para empezar, esta reflexión sobre lo que es el trabajo de un librero dentro de la institución, un librero universitario, yo señalaría estos elementos. Bueno, pues es una figura que debemos de entender que tiene que tener una escucha sobre las necesidades de la institución, pero también darle visibilidad a esa institución en las ferias y saber dialogar con esos otros que están fuera del campus. Y por lo tanto la figura del librero universitario es una cara hacia afuera, pero también una escucha sobre lo que hay y las necesidades de adentro, ¿no? Sí, las librerías universitarias no son solamente espacios de exhibición y venta de publicaciones, son espacios culturales, y así los tenemos que entender. O sea, quien trate de construir un proyecto de una librería universitaria solo sobre la base de la venta está equivocado. O sea, sí tenemos que dotarla de otra serie de elementos que la construyan como un espacio cultural y que entonces den la posibilidad de estar escuchando, de tener esta comunicación con su comunidad, con la comunidad de la institución, y ser un factor de desarrollo de la identidad, ¿no? con su propia institución. Y entonces en esta parte también es necesario señalar una librería universitaria no solamente tiene publicaciones de otros fondos editoriales que son necesarios para la formación académica y el desarrollo de investigación, esta idea de poder dar o proporcionar otras propuestas de lectura, sino de manera fundamental como el primer espacio de venta de la edición propia, ¿no? Entonces, sin limitarnos a eso. Bien lo señalas, nosotros tenemos la responsabilidad también de asistir, yo digo afortunadamente, de asistir a ferias de libros en donde llegamos y lo que hacemos es montar un espacio con características que tienen que ver con una librería, ¿no? Todas estas cuestiones que le dan, que ofrecen la visibilidad, la oportunidad de que se acerquen no solamente personas de la institución, sino el público en general a la edición de la institución. Siempre se habla mal de la distribución universitaria y creo que es importante que se analice
que al ser el final de la cadena, aparentemente de una cadena, que no es cierto que termina ahí, termina con la lectura y a lo mejor la retroalimentación, pero dejémosla ahí esta parte, ¿no? Donde se cargan una serie de situaciones previas dentro del proceso y que parece ser que el ineficiente es el distribuidor. Y por eso se dice que tenemos demasiados libros en las bodegas. Habría que platicar sobre eso porque es una problemática muy importante a analizar. Sí, tiene que ver con dos cuestiones. Una, hay que decir, la indolencia de quien está a cargo de la universidad en un momento dado, no querer hacer la inversión suficiente para que se logre efectiva distribución de lo que se está haciendo. O sea, afortunadamente, la creación de espacios de discusión, de formulación de propuestas de solución, como en el texto, han servido para que quienes están a cargo de las universidades se den cuenta que la edición universitaria es necesaria, más allá de hacer un libro con el que obtienen puntos los académicos o los investigadores de esa institución, sino la necesidad de poder proyectar la generación de conocimiento y los resultados de su investigación para que sea conocido de manera más allá de las fronteras de la universidad. Y por otro lado es el asunto de la profesionalización, que ha habido avances con propuestas importantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, instituciones que se han conformado para desarrollar la formación, ya no solamente de editores, sino también de libreros. Pero esta parte de la profesionalización es algo que tiene mucho por andar. Ha habido esfuerzos, repito, pero todavía tenemos que profundizarlo, ¿no? La preocupación como pública ha sido más por la cuestión de la formación de los editores y la parte que complementa la cadena para que el libro llegue del autor al lector se ha quedado con reserva, ¿no? Bueno, tenemos en el auditorio a Arturo Amedo, que es una persona que ha hecho mucho trabajo en relación a la formación de libreros, preocupado por la creación de espacios de venta y por la formación, porque en esos espacios de venta se ve una atención profesional para los usuarios, para quienes entran en estos lugares de venta de libros, pero bueno, es casi, a lo mejor en algún momento podrías platicar con él, ha sido una tarea como muy de él, ¿no? Yo digo, de falta de eco, ¿no? Y bueno, en el caso de las instituciones, es un asunto que apenas se empieza a ver. Sí, bueno, creo que es ahorita importante, ahorita le pasamos el micrófono a Arturo, porque creo que esta parte de la profesionalización del librero es algo que parece que se deja en manos de pocos, pero la profesionalización en general, ¿no? Falta la profesionalización del académico para ser un verdadero autor, la profesionalización de los comités editoriales para una buena toma de decisión, la vinculación del editor como una figura que puede coadyuvar y la vincula en la decisión y también la del librero. De pronto, Arturo, podrás estar de acuerdo con nosotros que la profesionalización del librero pues también es un asunto de la vinculación con todos los demás, y por eso tu presencia en una feria como esta, que es universitaria, donde también tenemos que aprender a dialogar, no solamente con los libreros universitarios, sino con los libreros comerciales, podemos llamarle así. Bueno, en el fondo, gracias por el reconocimiento, Marco, Sofía. Esta tarde estamos en este evento tan importante que ha dado luz a diferentes voces. Gracias, Sofía, por abrir este espacio para quienes estamos involucrados en los diferentes procesos que hoy pudieran empezarse a definir de otra manera, en lo que algunos han llamado hoy red
de valor del libro, que ya no solamente se queda en un proceso lineal, sino ahora ya está diferenciado entre diferentes intervenciones de diferentes actores. Yo siento que en sí el fondo de la organización de una librería para una librería universitaria o una librería comercial es la misma. Es decir, hay una metodología interna para desarrollar una librería que no tiene que ver más allá de lo que es una estructura de atención y servicio al usuario, al público o al cliente, si le quieres llamar. Sin embargo, hay una diferenciación muy clara entre la librería universitaria y la librería comercial. La librería universitaria, primero que nada, se debe a la institución que la crea, que tiene una razón de ser. Una razón de ser que está dentro de su filosofía y dentro de sus ideales como universidad. La promoción, la difusión y la divulgación de los libros que produce una universidad es sumamente importante. Sin esa participación de las universidades, yo dudaría mucho que hubiera una producción intelectual sobre los diferentes niveles de conocimiento. Sí es cierto que hay empresas privadas que se dedican a la producción editorial y librerías que distribuyen y comercializan libros de buena calidad en contenido, pero son dos visiones totalmente diferentes, no están desencontradas, no están totalmente desubicadas de lo que es el contexto del comercio de libros. Sin embargo, a mí me parece que más allá de la organización interna de la librería, también habría que empezar a definir lo que hoy está pasando en el mundo de la lectura. Hoy los usuarios, llamados también lectores, pueden consultar contenidos en diferentes medios, a través de editoriales en línea, a través de diferentes dispositivos o diferentes formas de poder compartir los contenidos. En ese sentido tenemos que empezar a visualizar las cosas de otra manera. A mí se me ocurre que la producción editorial de las universidades y que están hoy en manos de las librerías en su difusión y en su promoción, podrían ser también de acceso abierto, que eso evitaría en mucho que los inventarios que se crean dentro de las editoriales se queden estacionados por algún tiempo. Y por otro lado, los libros que tengan una cobertura comercial, que también son producidos por la misma universidad o que son distribuidos por la misma librería de otras universidades, pues puedan tener un canal de distribución diferente. No creo que se contraponga uno con el otro. Lo que sí habría que definir cómo hacerlo. Y por otro lado, la distribución en México tampoco es tan fácil. Tampoco es desde mi punto de vista, tampoco es la solución. Porque hoy en México, siendo un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, no es tan fácil que un libro impreso llegue de la Ciudad de México a Tijuana en un lapso de tiempo de menos de 15 días. No es muy fácil. Y luego la empresa que lo distribuya, que realmente haga el recorrido necesario para llevar ese libro para que las librerías de las zonas más alejadas del centro del país pudieran tenerlo. Sin embargo, esa parte está por discutirse todavía. Sí pienso que es necesario trabajar con una planeación de cómo hacerlo mejor, y para ello la Feria Internacional del Libro Universitario está abriendo foros que ahora mismo están planteándose una reflexión sobre esos temas. Especialmente en el encuentro de libros universitarios que va a haber este próximo sábado, se van a discutir diferentes aspectos de esto que estamos viviendo. Pero sí hay que reconocer que la labor editorial de las universidades y a través de sus propias librerías para poder distribuir sus libros es muy importante. Yo no creo que haya nada que las sustituya, no creo que haya nada que lo pueda hacer mejor que ellos, pero sí hay que diferenciar entre un canal y otro canal de distribución. Bueno, pues tenemos aquí a universitarios, ¿no?, que seguramente pues están preguntando, ¿no?, algunas cuestiones sobre entrar a la universidad y qué significa el ser universitario, cómo vincularse con el libro, qué pasa con esa librería que de pronto quizá ustedes la ven y la visualizan como un espacio de comprar el libro que les dejaron y no la tienen asociada quizá como un espacio cultural. ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Adelante. Gracias. Bueno, un punto que acabo de descubrir aquí, bueno, creía que así pasaba, es la falta de distribución que hay del libro universitario. La Universidad Nacional tiene el mismo problema. Entonces, quiere decir que si la UAM está padeciéndolo, pues la UNAM hace muchos años más la padece también. En la Universidad Nacional hay varias seccionales, como son las FES Zacatlán, las FES Aragón, etc.
y producen libros. Uno de ellos es Acatlán. En Acatlán nunca he visto un libro de la Universidad Autónoma Metropolitana. No sé si exista alguna conexión entre las diversas distribuidoras de la misma universidad. Al parecer, no. Entonces, si ese es el deseo de un buen librero, que haya también la distribución del producto, pues comenzar por lo menos con los que están aquí, ¿no? Y hacer que escojan un número de libros y lo puedan distribuir en todas las universidades que están aquí presentes, ¿no? O en otros lugares. Por tanto, sí es lastimoso que ahorita fui a buscar en la UNAM 3 libros y ninguno de los 3 está aquí. Los tienen en una gran bodega por aquí a 100 metros, pero en la bodega no los venden, sino que tienen que llegar al público por intermedio de un distribuidor. Que claro, si en este momento no hay el distribuidor, los libros se pudren en esa bodega. Eso pues sería un gran dolor y parece que así ocurre. Es todo, muchas gracias. Comenta. Y miren, gracias. A ver, efectivamente hay problemas con la distribución de las publicaciones universitarias. Yo señalaba, y bueno, son condiciones particulares para cada institución que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con el asunto de la profesionalización, que tienen que ver con cadenas incluso inexistentes, como ya lo había señalado hace un momento Arturo. Sí tendríamos la responsabilidad, y yo insisto mucho en esa parte, ¿no? El librero universitario, quien maneja los espacios de distribución de la producción editorial de una institución, está obligado a crear mecanismos alternos. Uno de ellos es hacer florecer ferias de libros por todo el territorio nacional. Lo señalaba Arturo hace un momento, es difícil llegar a las librerías de Tijuana o a las librerías de Mérida, pero es totalmente posible estar en la Feria del Libro de Mérida y estar en la librería en la Feria del Libro que se realiza en Tijuana, y por lo menos en ese momento hacer llegar la mayor producción posible de las publicaciones periódicas y los libros que editamos. Es un mecanismo que nos estamos dando. Y es también desafortunado porque finalmente quienes estamos a cargo de los espacios somos los que hemos tenido que buscar mecanismos para relacionarnos entre instituciones y poder hacer este intercambio del que señalas, ¿no? Que debería de ser una cuestión muy sencilla. Pero es reunirnos, ponernos de acuerdo, firmar un convenio, dar la posibilidad de que nuestras publicaciones estén en consignación en los espacios de venta de otras instituciones y a la vez tener publicaciones de otras instituciones en los propios, ¿no? Eso está sucediendo, lo comento en el encuentro de libreros que se llevó a cabo apenas en agosto durante la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo. Propició la reunión de Altexto, que se firmara un convenio en el que se establecía este compromiso ya. Cada institución tendrá que ver qué número de librerías tiene, de qué espacios dispone para recibir publicaciones de otros sellos editoriales universitarios y a la vez ver qué puede llevar, qué puede ofrecer a otras universidades. Entonces son pasos que se están dando. Hay que reconocer, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el editorial más grande, no solo de México, sino de América Latina. Entonces es imposible poder tener un espacio en una feria, así sea la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o la de Minería, como las más importantes y en donde tiene el mayor espacio disponible para su exhibición, que tenga todas las publicaciones. No puede albergar ni siquiera todas las novedades que edita en el año. Pero bueno, sí tenemos que crear mecanismos. Algo que nosotros hacemos es que cuando no tenemos la posibilidad de contar con la obra en el stand,
se los ofrecemos enviárselos a donde nos digan sin costo para el usuario. O sea, es algo que nosotros asumimos como una parte del servicio al que estamos obligados a proporcionarlo. Yo quisiera agregar algo que me parece muy importante. El libro universitario es muy especial, tiene un manejo que no es comercial, no es masivo. Entonces, el distribuidor universitario tiene la obligación de colocar el libro en el lugar y momento y circunstancia adecuada. Entonces, sí, se hacen ferias donde, bueno, viene público general y por lo tanto el distribuidor tiene que ser una especie de curador y decir, voy a seleccionar esto del catálogo porque creo que el público que va a ir va a requerir de esto. Pero también hace presencia en encuentros de economistas y entonces ahí lleva los libros de economía, de sociólogos, de químicos, de médicos. Entonces, el distribuidor universitario tiene que tener esta característica de no llevar todo, sino seleccionar, ser muy puntual porque está visualizando quién es ese lector al que se va a hacer referencia. Y el problema de la distribución también universitaria está encaminada al proceso de la decisión editorial. Los autores académicos o los profesores académicos pues quieren normalmente, porque tienen a lo mejor recursos, que su libro sean 2,000 ejemplares cuando nada más hay 5 especialistas en el mundo sobre el tema. Entonces es muy difícil porque de pronto ya le hiciste llegar a los 5, ¿no? Que les gusta ese tema y se te quedaron 1900, quizá porque los otros se los regalaron a los amigos y a la mamá y a la abuelita y lo metió al SNI, etcétera, ¿no? Pero fuera de que se distribuyen 100, no pasa. Entonces queda la carga, esta carga de la decisión cae y recae en quien está distribuyendo y parece ser el responsable de que no se esté distribuyendo. Y por el otro lado, esta red de librerías que me parece un acierto y me encanta la idea de librerías universitarias va a garantizar que esté en las universidades, pero también tenemos que establecer contacto con todas las bibliotecas, porque por lo menos esté un libro en todas las bibliotecas universitarias. Pero en Gandhi te dicen, tienes 5 días para vender tu libro, ¿no? Y como tu libro no es popular, lo voy a poner acá abajo y no se vendió y te lo regresan. Es decir, también es difícil. Y el hecho de que haya estas ferias universitarias permite también que los lectores encuentren el libro universitario sin tener toda esa competencia que tienen las grandes editoriales, ¿no? Eso sería para mí cosas que estoy agregando aquí, metiendo mi cuchara. ¿Alguna pregunta? Chicos, en las redes tenemos alguna pregunta, alguna intervención. Opinión, chicos, ¿cómo se sienten al entrar a la universidad y encontrar qué encuentran en la librería de la UAM? Digo, es que no tienen más que 2 trimestres, tienen 4 meses en la UAM. ¿Han entrado a la librería de la UAM? ¿Sí? A ver, cuéntame tu experiencia. Yo sé que tú sí vas a hablar. Te paso el micrófono. Bueno, pues hay tanto libros ya con reconocimiento, pero también no sé si sea libro o revista que es de política y es muy interesante porque lo hace la universidad y pues lo hacen con mucho fundamento y con una carga estricta para que sea un texto científico y que tenga un valor. No son textos que se hacen por hacer, tienen cierto valor y pues son importantes, pero también la librería tiene de otras editoriales. Yo siento que es importante las librerías porque involucran al estudiante y pues, también los costos son muy accesibles. Entonces sería todo lo que tendría que, por mi parte. Ya se me fueron, ya me vieron otros. ¿Qué onda ustedes? A ver, aquí ya dicen, no, que no me vean los ojos. La maestra me va a hacer intervenir. A ver, ahí te ve el micrófono. Para mí, la librería que tenemos en la escuela
a mi parecer es grandiosa. Yo la primera vez que nos llevaron al tour, en verdad quedé impresionada, ¿no? En primera por la gran extensión de números que tenemos a nuestro alcance. Es muy padre porque en lo personal a mí me gusta leer, entonces sí es bonito, ¿no? Poder tener tantos libros a tu alcance y gratuitamente, al igual que los precios son muy accesibles, sí. Entonces yo creo que también al tener tan grande extensión de libros nos hace a lo mejor un poco más curiosos al decir, está bien, tengo este libro a mi alcance, entonces ¿para qué voy a internet? Entonces, pues sí, a mi parecer es muy padre y me impresiona su trabajo. En lo personal no tenía este conocimiento de todo lo que llevaba a cabo. Y pues ya. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. Buenas tardes. Me gustaría saber cuál es la política de la UAM con respecto a los libros electrónicos, su publicación, distribución, etc. Desde el ámbito universitario, obviamente. Gracias. Bueno, antes de pasar a comentar el asunto sobre la edición digital, esto que señalaba Sofía hace un momento, hay que considerarlo mucho porque cada libro tiene su propia historia. Y entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver en dónde lo colocamos y de qué manera lo hacemos. Algo que a mí me llama la atención es que los autores académicos buscan que su libro primero esté en las librerías comerciales, o están más interesados en que estén en las librerías comerciales a que estén en los espacios naturales de venta, de búsqueda de ese tipo de información, de ese tipo de texto. Es algo que nosotros hemos estado tratando de romper a partir de estas relaciones de vinculación que tenemos con otras instituciones educativas. Sobre el libro digital, en el caso de la universidad, bueno, es un proyecto que se tiene desde hace algunos años, ha sido complicado que se entienda como ya una necesidad que no se puede dejar de lado. Yo sí quiero aclarar antes, no creo, y esto lo hemos sostenido porque Sofía comparte esta idea desde hace muchos años, que el libro electrónico no va a desplazar al impreso. Va a tener una relación, es una relación de largo aliento, esta relación que hay entre el libro impreso y el libro electrónico. Sin embargo, es una necesidad. Quienes apostaban al libro electrónico y en lugares o en países como Estados Unidos y como Inglaterra, en donde el libro electrónico tuvo un mayor porcentaje de venta que el libro impreso, en los últimos años esto ha decaído, y ha decaído de manera importante, ha tomado otra vez el mayor porcentaje de venta del libro impreso. Esto nos lleva a considerar que no debemos de incorporarnos a instrumentar una edición electrónica de las publicaciones que tenemos, porque además eso nos ofrece, nos da la garantía de poder estar en cualquier parte del mundo de manera inmediata, ¿no? A través del internet. Entonces, es algo pero que tenemos que ser también muy cuidadosos como lo hacemos. Entonces, en un principio, la definición es incorporarnos, esa ya está tomada, ver términos del gasto o de la inversión que tenemos que hacer para tomar la definición de qué títulos se incorporan allí. Señalo, tenemos algo así como 108 publicaciones que en formato electrónico están disponibles en la página Casa de Libros Abiertos, que es la página de publicaciones de la UAM, de acceso abierto, ¿no? Es de acceso gratuito, entonces cualquiera puede verlos. Y básicamente son libros académicos,
lo que en este momento hemos incorporado a esta página. No son clásicos, son libros que se acaban de editar. Varios de ellos los tenemos en formato impreso a la venta. Sin embargo, en esta idea de poder avanzar con el catálogo de libro electrónico, fue que se tomó esta decisión, ¿no? Sí requiere recursos. Les insisto, el gran problema de las universidades es el presupuesto del que disponemos y la generación de los recursos, en todo caso, que obtenemos a través de la venta de las publicaciones, son las que de alguna manera ayudan a que estemos presentes en una feria de libro, tengamos una reimpresión de algún texto que probó su valía y también esta posibilidad de hacer libros en formato electrónico. Bueno, el día de hoy, obviamente, lo que pues se busca mucho con esta charla es que le demos un valor a aquel que está en la distribución, en la librería, que está atendiendo en un stand, que tiene detrás de él, no es una chamba, no es como si fuera una barrotería donde estoy vendiendo cualquier cosa y hasta la barrotería necesita cierta profesionalización. Es un actor del libro, es alguien que está presente y es alguien que justo permite esta vinculación entre el autor y el lector. Es con quien dialoga, el librero dialoga con ese lector y a su vez le hace saber también al editor las necesidades que está escuchando en librería. Hay demandas y por lo tanto en la decisión editorial el librero tiene que ser sensible, tiene que saber escuchar, tiene que entender el mercado y ese mercado es el que un distribuidor, el que un librero, y en este caso universitario, tiene que tener, ¿no? Entonces esta es la idea de tener esta charla y este acercamiento con este tipo de actores. Nada más comento para que se den cuenta de la dimensión que tiene el asunto. Cuando yo llegué a la librería de la Unidad Xochimilco, en aquel entonces sin nombre, era con una larga historia negra de pérdida de la institución. Llegué en 96, hicimos un inventario y el faltante que había en ese momento era de 996,000 pesos. Para aquel entonces eran algo así como un tráiler completo y algo más de libros, discos, pocos discos que tenía la librería. Entonces, remontar eso fue, en principio, eso ya fue complicado, ¿no? Lo segundo es que cuando les planteé a los trabajadores que tenían toda su vida allí, algunos tenían 20 años trabajando en la librería de la universidad, de la Unidad Xochimilco, les planteé que teníamos que organizar de manera distinta el material con el que contábamos, que deberíamos de tematizarlo, lo tenían acomodado por editoriales. Pusieron el grito en el cielo, que cómo creía que íbamos a hacer eso, porque al rato cuando les llegaran a preguntar por el libro no iban a saber dónde iba a estar, dónde estaba acomodado, ¿no? Cuando les planteé que íbamos a meter literatura infantil en la librería, también dijeron, pero es una librería de la universidad, aquí no vienen los niños a hacer compras, ¿no? Entonces, remontar esta situación de la librería fue algo complicado. Finalmente logramos tematizar la librería, logramos remontar este gran faltante que había, logramos incorporar fondos sectoriales para todo el público, considerando sí la intención que tiene la librería de la universidad, en donde básicamente es para la formación académica de los estudiantes, insisto en esta parte, y en el desarrollo o el sustento de investigación. En algo así como 3 años ya funcionábamos con números negros, ya aportábamos al presupuesto de la universidad, ya vendíamos todas las publicaciones editadas por la universidad, no solamente por la Unidad Xochimilco, sino por todas las instancias editoriales de la universidad. Contamos con 34 instancias editoriales dentro de la UAM y
tuvimos la posibilidad de que se acercaran ya no solamente los académicos buscando materiales o los estudiantes buscando la obra que les habían dejado para hacer su trabajo, para preparar su módulo, sino buscando también otros materiales, ¿no? Entonces, es posible, sí hay, pero algo que se requiere sí tener esta visión, no poner un administrador de veras. Hay todavía personas dentro de las instituciones que toman decisiones sobre quiénes debemos estar a cargo de los espacios y les parece suficiente tener un administrador. Es importante, pero en todo caso ese administrador se tendría que convertir en un profesional del libro, ¿no? Recibir la formación suficiente para saber que el artículo, la mercancía que tiene en sus manos tiene características muy particulares y que no puede pensar solamente en estarlo acomodando y que por sí solo va a ser vendido. Yo tengo un principio en la toma de decisiones de la librería o de los espacios que armamos fuera para hacer la distribución de las publicaciones de la UAM, en donde parto de que la relación es de tres. Es la parte editorial, es la parte de la librería, pero también es la parte del usuario de la librería. O sea, sí tenemos que tomar muy en cuenta al usuario de nuestros espacios para poder ofrecerles materiales, para poderles que valgan la pena, que les reditúen, más allá de hacer una lectura para preparar una materia o incluso para desarrollar una investigación. Esto que yo decía hace un rato, ¿no? Al principio, materiales que le den la posibilidad de crear, de pensar en futuros posibles, ¿no? Y tanto en la parte de la realidad que padecemos y que estamos intentando remontar, y como en la parte de la ficción, ¿no? De crear historias, de poder trabajar nuestro espíritu creativo, ¿no? Bueno, pues vamos terminando esta charla porque el tiempo se ha terminado desde hace ratote. Así es que pues yo agradezco muchísimo la asistencia de ustedes a escuchar esto para que se sensibilicen, ¿no? Sobre todo ustedes como universitarios, ¿no? En este terreno de la distribución. Gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias, Marco, te agradezco muchísimo este diálogo con los demás. Y bueno, pues igual en redes sociales, el día de mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde conversando con Jerónimo Ripoll sobre el tema de la edición universitaria también, es decir, estamos tratando temas que tienen que ver con la universidad, pues porque estamos en una feria universitaria. Entonces, pues los esperamos el día de mañana, a quien quiera venir, igual en redes, ¿no? Y bueno, pues gracias. Y bueno, te entrego tu constancia y tu regalito te lo debo porque lo dejé. Bueno, gracias.